Imagine un silencio, no la ausencia de sonido a la que estamos acostumbrados, sino un silencio absoluto, cósmico. Un silencio que precede a la creación y que ahora precede a la culminación de todo. En este vacío expectante, cada vida, cada historia, cada secreto guardado en lo profundo del corazón, se encuentra desnudo y expuesto. No ante un tribunal de hombres, con sus leyes imperfectas y su justicia falible, sino ante el trono del universo, ante el juez que no necesita testigos porque lo ha visto todo. Él es el alfa y la omega, el principio y el fin, y en este momento eterno, cada alma se enfrenta a su mirada. Una mirada que no es de fría condena, sino de una verdad tan pura que quema todo lo falso. Se dice que en ese día, el día del juicio, nuestras vidas pasarán ante nuestros ojos, pero la verdad es más profunda, más íntima. No se trata de una película de nuestros recuerdos, sino de una resonancia, el eco de nuestras decisiones, la vibración de nuestras intenciones, la suma de nuestro amor o la falta de él. Y en medio de esa revelación total, no habrá un largo interrogatorio, ni una lista interminable de pecados y virtudes. La sabiduría divina es infinitamente más precisa, más penetrante. Toda una existencia, con sus triunfos y fracasos, sus alegrías y sus lágrimas, será destilada en la respuesta a 3 preguntas fundamentales. Preguntas que no buscan información, pues el juez ya lo sabe todo. Buscan la esencia, la verdad última de quienes fuimos realmente cuando creíamos que nadie o solo algunos nos estaban viendo. El misterio no es si habrá un juicio, sino qué es lo que realmente importará cuando estemos allí. ¿Qué métrica usará el creador del universo para pesar un alma? ¿Serán nuestras creencias, nuestras doctrinas, nuestra afiliación religiosa? ¿O será algo mucho más elemental, algo tan simple que a menudo lo pasamos por alto en nuestra compleja búsqueda de lo divino? En ese silencio insondable, la primera pregunta está a punto de ser formulada. La atmósfera del juicio no es de caos, sino de un orden sobrecogedor. No hay abogados ni fiscales, solo la verdad encarnada. Cada alma se presenta tal como es, despojada de rangos, títulos y riquezas terrenales. El rey y el mendigo son indistinguibles. El erudito y el analfabeto se encuentran en el mismo plano. La única distinción es la luz o la oscuridad que emana del corazón. Y es en este contexto de igualdad absoluta que la primera pregunta resuena. No es una pregunta sobre teología compleja o conocimiento enciclopédico de las Escrituras. No indaga sobre la cantidad de veces que oramos o ayunamos. La primera pregunta es devastadoramente simple y profundamente reveladora. Es la pregunta que mide el amor, no como un sentimiento, sino como una acción. La voz, que es a la vez trueno y susurro, pregunta: ¿qué hiciste por el más pequeño de mis hermanos? En esa pregunta se encuentra el corazón del Evangelio. Jesús, en el capítulo 25 de Mateo, lo deja meridianamente claro. Identifica su propio ser con el hambriento, el sediento, el extranjero, el desnudo, el enfermo y el prisionero. No dice: lo que hicisteis por ellos es como si me lo hubierais hecho a mí. Dice: a mí me lo hicisteis. Es una identificación total, una unión mística entre el Creador y su creación más vulnerable. Esta pregunta desarma todas nuestras excusas y justificaciones. Revela que la verdadera espiritualidad no se vive en la cima de una montaña en meditación solitaria, ni en los bancos de una iglesia cantando himnos, sino en el barro del mundo, en el encuentro con el rostro sufriente del otro. Es una pregunta que traspasa las barreras de la religión organizada y habla un lenguaje universal, el de la compasión. Porque no pregunta si diste de tu abundancia, sino si compartiste de tu ser. No pregunta si firmaste un cheque para una organización benéfica, sino si miraste a los ojos del necesitado
y viste en ellos un reflejo de lo divino. Esta pregunta es la piedra de toque del carácter, porque revela si nuestro amor a Dios fue una mera declaración vertical o si se tradujo en un servicio horizontal, tangible y sacrificial hacia nuestro prójimo. El juicio, entonces, no comienza con lo que creímos, sino con lo que hicimos con ese amor que afirmamos tener. Porque tuve hambre y me disteis de comer. Estas primeras palabras, dentro de la gran pregunta sobre nuestro trato a los demás, son la base de la existencia misma. El hambre es el impulso más primario, la necesidad más fundamental. Pero la pregunta de Jesús va más allá del pan físico. Habla de un hambre que corroe el cuerpo y de otra que devora el alma. El hambre de alimento, que deja a millones de niños con la mirada perdida y el vientre hinchado, es una afrenta directa al Creador de la abundancia. Ignorar este clamor, pasar de largo ante la mesa vacía del vecino mientras la nuestra rebosa, es un acto que resuena en la eternidad, pero la pregunta se profundiza, ¿y el hambre de dignidad, el hambre de ser visto, de ser escuchado, de ser valorado? ¿Cuántas veces nos encontramos con personas hambrientas de una palabra de aliento, de un gesto de reconocimiento, de la simple certeza de que su existencia importa? Alimentar este tipo de hambre no cuesta dinero, pero exige algo mucho más valioso: nuestro tiempo, nuestra atención, nuestra empatía. En el juicio final se nos preguntará por las veces que, teniendo el pan de la amabilidad en nuestras manos, lo guardamos para nosotros mismos. Se nos recordarán las conversaciones que evitamos, los cumplidos que no dimos, el consuelo que retuvimos. El pan que se nos pide compartir es también el pan de la esperanza, el pan del perdón, el pan de la compañía. Alimentamos al que estaba hambriento de propósito, compartiendo nuestra fe no con arrogancia, sino con humilde testimonio. Dimos de comer al que estaba hambriento de justicia, levantando nuestra voz por él. La pregunta de Cristo revela que Él se esconde en cada estómago vacío y en cada corazón anhelante. Dar de comer al hambriento es, por tanto, el acto más sagrado. Es reconocer que el sustento que poseemos, ya sea material, emocional o espiritual, no es nuestro para acapararlo, sino un don para ser distribuido. Y en ese acto de dar, nos encontramos a nosotros mismos alimentando, sin saberlo, al propio Rey del universo. La omisión, el volver la cara, el no es mi problema, se revelará entonces no como una simple falta de caridad, sino como un acto de dejar a Cristo mismo con hambre a nuestra puerta. Tuve sed y me disteis de beber. Después del hambre, la sed. Es una necesidad aún más urgente, más desesperada. Un cuerpo puede sobrevivir semanas sin comida, pero solo días sin agua. El agua es símbolo de vida, de purificación, de alivio. Cuando Jesús formula esta parte de la pregunta, nos confronta con nuestra respuesta a la desesperación más aguda. La imagen de alguien muriendo de sed es una de las más potentes de la fragilidad humana. Y de nuevo, la pregunta opera en múltiples niveles de realidad. Está la sed literal, la de los pueblos que caminan kilómetros por un poco de agua no contaminada, la de las tierras agrietadas por la sequía, la de los enfermos cuya garganta arde por la fiebre. Dar un vaso de agua, ese gesto tan simple, se eleva en la economía divina a un acto de significado eterno. Es la afirmación de que la vida del otro es tan valiosa como la nuestra. Pero, ¿qué hay de las otras sedes que afligen a la humanidad? Existe la sed de verdad en un mundo inundado de mentiras y desinformación. ¿Ofrecimos nosotros el agua clara de la honestidad y la integridad, o enturbiamos las fuentes con chismes, calumnias o verdades a medias? Dimos de beber a quienes buscaban respuestas, compartiendo nuestra sabiduría con humildad, o los dejamos vagar en el desierto de la ignorancia.
Existe también la sed de paz, en un corazón atormentado por la ansiedad, la culpa o el miedo. ¿Fuimos un oasis de calma para los demás? ¿Nuestras palabras trajeron alivio o agitaron aún más sus tormentas internas? Dar de beber a quien tiene sed de paz es ofrecer un oído que no juzga, un hombro en el que apoyarse, una presencia que tranquiliza. Y quizás la sed más profunda de todas, la sed de Dios. El salmista clamaba, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Reconocimos esa sed espiritual en los demás? ¿Les señalamos la fuente de agua viva o les ofrecimos cisternas rotas de religiosidad vacía o filosofías huecas? En el juicio, cada acto de indiferencia ante la sed ajena se revelará como lo que fue. Negarle el alivio más básico al propio Cristo, quien en la cruz, en su momento de máxima agonía física y espiritual, pronunció las palabras: «Tengo sed. Fui forastero y me recogisteis». Esta declaración dentro de la primera gran pregunta toca una de las fibras más sensibles de la condición humana: el sentimiento de no pertenencia. El forastero, el extranjero, el inmigrante, el recién llegado, es aquel que está fuera de su zona de confort, despojado de sus redes de apoyo, a menudo incomprendido y visto con sospecha. Acoger al forastero es un mandato que recorre toda la Biblia, desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Es un recordatorio constante al pueblo de Israel de que ellos mismos fueron forasteros en Egipto. Y aquí, en el juicio final, se revela que este mandato no era simplemente una ley social, sino una prueba fundamental del corazón. Recoger al forastero significa abrir la puerta de nuestro hogar, pero también la de nuestra comunidad, y sobre todo, la de nuestro corazón. Significa superar el miedo a lo diferente, a lo desconocido. Significa elegir la hospitalidad por encima de la hostilidad, la curiosidad por encima del prejuicio. La pregunta de Jesús nos obliga a examinar cómo tratamos al nuevo empleado en la oficina, a la familia que se muda a nuestro vecindario, hablando otro idioma al estudiante de intercambio, que se siente solo, a la persona con ideas o creencias distintas a las nuestras que entra en nuestro círculo social. Construimos muros o puentes, los recibimos con una sonrisa genuina o con una mirada de desconfianza. Ser un forastero no es solo una cuestión de geografía. Uno puede sentirse extranjero en su propia familia, en su propia iglesia, en su propio pueblo. Es el sentimiento del marginado, del que no encaja, del raro. Es el adolescente que sufre bullying, el anciano olvidado en una residencia, la persona que lucha con una enfermedad mental y se siente incomprendida. Recoger a estos forasteros es ofrecerles un espacio seguro, un lugar donde puedan ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Es decirles con nuestras acciones: aquí perteneces, eres uno de los nuestros. En el juicio se nos mostrará que cada vez que cerramos la puerta al forastero, se la cerramos a Cristo mismo, quien nació como un refugiado huyendo a Egipto y quien declaró no tener un lugar donde recostar su cabeza. Al acoger al extraño, estamos acogiendo sin darnos cuenta al Rey del Cielo, que eligió ser un peregrino en la tierra. Estuve desnudo y me cubristeis. La desnudez en la Biblia es un símbolo poderoso. Representa la vulnerabilidad extrema, la vergüenza, la pérdida total de estatus y protección. Adán y Eva, tras su caída, se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Ser despojado de la ropa era un acto de humillación máxima, reservado para los prisioneros y los enemigos derrotados. Por lo tanto, cuando Jesús se identifica con el desnudo, está hablando de aquellos que han sido despojados de todo, especialmente de su dignidad. Cubrir al desnudo es, en su nivel más literal, proveer ropa a quien no la tiene, protegerlo del frío y del calor.
Es un acto básico de decencia y compasión, pero la profundidad de la pregunta nos lleva a explorar otras formas de desnudez. Existe la desnudez de la reputación, cuando alguien es víctima de la calumnia y el chisme y su buen nombre es despojado públicamente. Cubrimos a esa persona, defendiéndola, ofreciéndole el manto de la presunción de inocencia y el beneficio de la duda, o nos unimos al coro de los acusadores, disfrutando de su caída. Extendimos el abrigo de la discreción sobre la falta ajena que nos fue confiada en secreto, o la expusimos al frío juicio de los demás. Existe también la desnudez emocional. Aquellos cuyos corazones han sido rotos, cuyas defensas han caído, que se sienten expuestos y frágiles ante el mundo. Cubrirlos significa ofrecerles el calor de la empatía, la seguridad de la confidencialidad, la protección de una amistad leal que no se aprovecha de su vulnerabilidad. Se nos preguntará por las veces que vimos el alma desnuda de alguien y, en lugar de cubrirla, la señalamos, nos burlamos o la usamos para nuestra ventaja. Cubrir al desnudo es el antídoto contra la cultura de la exposición y la vergüenza pública. Es un acto de restauración. Es devolverle a alguien la dignidad que le ha sido arrebatada. En el juicio se revelará que el Creador del universo, quien viste a los lirios del campo con más gloria que Salomón, se siente honrado cuando usamos nuestros recursos, nuestra influencia y nuestras palabras para cubrir la vulnerabilidad y la vergüenza de uno de sus hijos, restaurando así su imagen divina. Estuve enfermo y en la cárcel, y me visitasteis. Esta última parte de la primera pregunta nos lleva a los lugares que la sociedad prefiere ignorar: el lecho del dolor y la celda del confinamiento. La enfermedad y la prisión son dos de las experiencias humanas más aislantes. El enfermo a menudo se siente como una carga. Su mundo se encoge a las cuatro paredes de una habitación. El prisionero está literalmente separado de la sociedad, marginado y a menudo olvidado por todos, excepto por unos pocos. Visitar al enfermo y al prisionero es un acto radical de presencia. No se trata necesariamente de sanar o de liberar, sino de compartir el tiempo y el espacio con aquellos a quienes el mundo ha dejado atrás. Es entrar voluntariamente en el lugar del sufrimiento y decir con nuestra visita: no estás solo, tu vida todavía importa. La pregunta de Jesús nos desafía a examinar nuestra comodidad. Es fácil amar a los sanos, a los exitosos, a los libres. Pero se necesita un tipo diferente de amor para sentarse junto a una cama de hospital, en medio del olor a desinfectante y del sonido de los monitores, sin tener nada que ofrecer más que una mano que sostener. Se necesita coraje para cruzar las puertas de una prisión, para mirar a un ser humano que ha cometido errores graves y ver en él a alguien todavía creado a imagen de Dios, merecedor de compasión y de una oportunidad de redención. Esta pregunta no distingue entre el prisionero inocente y el culpable. Simplemente dice: el que está en la cárcel. Nos obliga a confrontar nuestro instinto de juzgar y condenar, y nos llama a un nivel más alto de misericordia. Jesús mismo pasó su ministerio acercándose a los enfermos espirituales y fue finalmente tratado como un criminal ejecutado entre dos ladrones. Él conoce íntimamente el aislamiento del enfermo y la humillación del prisionero. Por eso, en el juicio final, nuestra disposición a entrar en estos lugares de oscuridad será una medida clave de nuestra fe. Visitamos al amigo con una enfermedad crónica, incluso cuando ya no sabíamos qué decir. Escribimos una carta al familiar en prisión. Apoyamos a las familias de los enfermos y los encarcelados, que a menudo sufren en silencio. Cada visita, cada llamada, cada gesto de recuerdo hacia los olvidados se registrará como una visita personal al Señor de la Gloria en su momento de mayor necesidad.
Habiendo explorado las facetas del amor en acción a través de la primera pregunta, el juicio se mueve a una nueva dimensión. Si la primera pregunta evaluó cómo amamos a nuestro prójimo, la segunda evalúa cómo administramos la vida misma que se nos ha dado. El silencio en la corte celestial se reconfigura. Ya no se trata del eco de nuestras interacciones con los demás, sino de la resonancia de nuestro potencial. La mirada del juez se vuelve aún más personal, penetrando en los dones únicos, los talentos y las oportunidades que cada alma recibió. Y la segunda pregunta, solemne y directa, resuena. ¿Qué hiciste con lo que te di? Esta pregunta se basa en la parábola de los talentos, una de las enseñanzas más incisivas de Jesús sobre la responsabilidad y la rendición de cuentas. En la historia, a un hombre se le dan 5 talentos, a otro 2 y a un tercero 1. No se basa en el mérito, sino en la capacidad de cada uno. Esto es crucial. Dios no nos da más de lo que podemos manejar, pero sí espera que manejemos lo que nos da. Un talento no era una habilidad, sino una medida de peso de gran valor, como una barra de oro. Simboliza todo lo que se nos ha confiado: nuestro tiempo, nuestra salud, nuestra inteligencia, nuestras habilidades artísticas o técnicas, nuestros recursos económicos, nuestra influencia e incluso nuestro testimonio espiritual. La pregunta no es ¿cuánto tenías?, sino ¿qué hiciste con ello? Esto nivela el campo de juego de manera radical. La persona que recibió 2 talentos y los duplicó fue tan elogiada como la que recibió 5 y los duplicó. La evaluación no se basa en el resultado bruto, sino en la fidelidad y el esfuerzo. Esto significa que una pequeña vida vivida con gran fidelidad puede tener un valor inmenso a los ojos de Dios. Por el contrario, una vida de grandes oportunidades desperdiciadas es una tragedia de proporciones cósmicas. Esta pregunta nos obliga a vernos a nosotros mismos como administradores, no como dueños. Nada de lo que tenemos es verdaderamente nuestro. Todo es un préstamo del Creador con el propósito de ser invertido para su reino. La pregunta que definirá nuestro destino no es si fuimos ricos o pobres, famosos o anónimos, sino si fuimos fieles mayordomos de la porción del universo que se nos confió. Analicemos la figura del siervo que recibió 5 talentos. Representa a aquellos a quienes se les ha dado mucho, quizás una inteligencia brillante, una capacidad de liderazgo natural, una familia estable, una educación privilegiada o recursos económicos abundantes. La tentación para alguien así podría ser la soberbia, el pensar que todo lo ha conseguido por mérito propio, o, por el contrario, la parálisis ante la magnitud de la responsabilidad. Sin embargo, este siervo no cae en ninguna de las 2 trampas. La parábola dice que enseguida se fue y negoció con ellos. Hay una sensación de urgencia, de propósito. No pospone su deber. Comprende la naturaleza de la confianza que se le ha depositado y actúa en consecuencia. Su acción de negociar o invertir los talentos es clave. No se limita a conservarlos, a mantener el statu quo. Busca activamente la manera de multiplicarlos. Esto es un principio espiritual fundamental. Los dones de Dios no son para ser guardados en una vitrina, sino para ser puestos en circulación, para ser arriesgados por una causa mayor. El líder no debe solo mantener su posición, sino formar a nuevos líderes. El rico no debe solo preservar su capital, sino invertirlo en empresas que generen bien común. El sabio no debe atesorar su conocimiento, sino enseñarlo y compartirlo para que otros crezcan. El resultado es que duplica lo que se le dio. Trae de vuelta 10 talentos. Su éxito no es motivo de jactancia, sino de un informe gozoso. Señor, 5 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos.
reconoce la fuente original de su éxito. La respuesta de su Señor es una de las frases más anheladas de toda la Escritura. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La lección es profunda. La fidelidad en las responsabilidades terrenales, por grandes que parezcan, es considerada poco en comparación con las responsabilidades y alegrías eternas que nos esperan. La forma en que manejamos nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestras habilidades aquí en la tierra es un entrenamiento, una prueba de aptitud para la eternidad. Este siervo nos enseña que la gratitud por lo recibido se demuestra con una acción diligente y un deseo de multiplicar el bien en el mundo. Ahora consideremos al siervo que recibió 2 talentos. Su caso es, en muchos sentidos, el más representativo de la mayoría de nosotros. No posee los recursos abrumadores del primero, pero tampoco la escasez aparente del último. Representa a la persona promedio, con una mezcla de dones y limitaciones, de oportunidades y desafíos. Es fácil para alguien en esta posición caer en la trampa de la comparación. Podría haber mirado al siervo de los 5 talentos y haberse sentido inferior, desanimado, pensando: ¿qué puedo hacer yo con mis 2 míseros talentos en comparación con él? O podría haber mirado al de 1 talento y haberse sentido complaciente o superior. Sin embargo, este siervo no hace ni lo uno ni lo otro. Su enfoque es notable, no pierde el tiempo comparándose, simplemente toma lo que tiene, sus 2 talentos, y se pone a trabajar. Al igual que el primero, invierte y negocia, y también duplica su cantidad, regresando con 4. Lo más revelador es la respuesta que recibe de su Señor. Es exactamente la misma, palabra por palabra, que la que recibió el siervo de los 5 talentos. Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Este es uno de los mensajes más liberadores y motivadores de toda la Biblia. A Dios no le impresiona la cantidad inicial. El juicio no se basa en una escala móvil, donde el que tiene más y produce más recibe más elogios. La única métrica es la fidelidad. El 100% de esfuerzo con 2 talentos es igual de valioso que el 100% de esfuerzo con 5 talentos. Esto destruye la idea de que solo las personas importantes o talentosas pueden hacer grandes cosas para Dios. La madre que cría a sus hijos con amor y paciencia, usando sus 2 talentos de cuidado y enseñanza, es tan fiel como el gran evangelista que se dirige a multitudes. El empleado que realiza su trabajo con integridad y excelencia, usando sus 2 talentos de diligencia y honestidad, es tan fiel como el filántropo que dona millones. El juicio final revelará que la verdadera grandeza no reside en la magnitud de nuestros dones, sino en la fidelidad con que los administramos, sea cual sea su tamaño. Dios no nos pide que seamos exitosos según los estándares del mundo. Nos pide que seamos fieles con lo que hemos recibido. Llegamos ahora al personaje más trágico y aleccionador de la parábola, el siervo que recibió 1 talento. Su historia es una advertencia solemne. A él se le confía menos, quizás porque su capacidad percibida era menor, pero la expectativa de fidelidad era la misma. Su reacción, sin embargo, es radicalmente diferente. Mientras los otros 2 actuaron con prontitud y diligencia, él es consumido por una emoción paralizante, el miedo. Tuve miedo, le dice a su Señor, y fui y escondí tu talento en la tierra. Su miedo se basa en una percepción distorsionada del carácter de su Señor. Lo describe como un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. En su mente, el Señor es un tirano exigente y explotador, listo para castigar el más mínimo fallo.
Irónicamente, su miedo a fracasar le garantiza el fracaso. Su estrategia no es de inversión, sino de autopreservación. Cava un hoyo y entierra el talento. Es una acción que requiere esfuerzo, pero un esfuerzo inútil, dirigido a no perder en lugar de a ganar. Enterrar el talento es el símbolo de todos los dones no utilizados, de todas las oportunidades desperdiciadas por temor. Es la canción que nunca se escribió por miedo a la crítica. Es la empresa que nunca se fundó por miedo al fracaso. Es la palabra de aliento que no se dijo por miedo al rechazo. Es la vocación que no se siguió por miedo a la inseguridad. Es el perdón que no se ofreció por miedo a ser vulnerable. Al final, cuando el Señor regresa, este siervo le devuelve exactamente lo que recibió. Aquí tienes lo que es tuyo, dice, casi con un aire de desafío. No ha perdido nada, pero tampoco ha ganado nada. Y es esta falta de crecimiento, esta esterilidad, lo que provoca la ira del Señor. La respuesta es fulminante: siervo malo y negligente. Es llamado malo no por haber robado o malgastado, sino por no haber hecho nada. Su inacción es su condena. Su talento le es quitado y dado al que tiene 10, y él es arrojado a las tinieblas de afuera. La lección es aterradora. En la economía de Dios, no hacer el bien que se nos ha capacitado para hacer es en sí mismo un mal. La omisión por miedo es un pecado tan grave como la comisión por malicia. El juicio final revelará que el mayor riesgo no era intentarlo y fallar, sino no haberlo intentado en absoluto.